Bienvenidos y bienvenidas a la Cátedra de Finanzas Públicas. Mi nombre es Nicolás Cuaglia, soy docente de la Universidad Siglo XXI de la Cátedra de Finanzas Públicas y en esta sesión hoy vamos a tratar los conceptos primarios que hacen al Estado, a las finanzas públicas y algunos de los porqué de la necesidad de intervención en el mercado. Vamos a trabajar primero en una introducción donde vamos a conversar sobre el rol que tiene el sector público en una economía de mercado y posteriormente vamos a detallar las fallas de mercado que justifican la intervención del sector público en casos como la existencia de bienes públicos, externalidades, monopolios naturales y asimetrías de información. En una primera instancia vamos a trabajar el rol del sector público en una economía de mercado, haciendo un pequeño resumen sobre el concepto que fue modificándose a lo largo del tiempo y que tiene que ver con los objetivos que el Estado tuvo en diferentes décadas, en diferentes tiempos de la historia de la humanidad. Los fundamentos del Estado, hasta principios del siglo XX, estaban dispuestos en que se creía que la función del Estado consistía en el establecimiento de un marco jurídico institucional, en tanto que los individuos y los grupos privados debían ser los verdaderos responsables de la actividad económica del sistema. ¿Esto qué significa? Que el Estado debía intervenir lo justo y necesario para garantizar el funcionamiento del mercado y para esto tenía que tener tres premisas que eran la base del funcionamiento del Estado. El primero, que tenía que ver con el cuidado de la seguridad y la defensa como una manera de proteger a cada Estado tanto a nivel externo de amenazas que podían surgir de otros países como a nivel interno con conflictos que podrían generarse entre distintas regiones, facciones o grupos de poder y con un objetivo central que era proteger los derechos de propiedad. Los derechos de propiedad son la base del sistema que rige actualmente, el sistema capitalista, y los derechos de la propiedad, la protección de los mismos, es clave para poder desarrollar un proceso de crecimiento anclado en estos derechos. La seguridad y la defensa están vinculados a proteger los derechos de propiedad. Una tercera instancia de participación del Estado tenía que ver con promover las actividades económicas, pudiendo ser el mismo un garante del intercambio entre privados. Entonces, para resumir, a principios del siglo XX, el rol del Estado estaba acotado a proteger las garantías, la propiedad, a garantizar esa protección a través de la seguridad y la defensa, tanto externa como interna, y al mismo tiempo poder arbitrar los mecanismos que permitan aceitar el intercambio entre privados, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. De aquí surge la definición de sector público, que es la que hoy se utiliza actualmente, que consiste en el conjunto de organismos y unidades económicas que dependen del Estado. El resto de unidades económicas componen al sector privado. Ahora bien, las principales funciones del Estado moderno fueron modificándose a través del tiempo y utilizando las bases que se planteaban precedentemente, se fue avanzando porque los requerimientos de la sociedad han ido creciendo y la política presupuestaria que en una primera instancia estaba vinculada estrictamente como instrumento financiero, se convirtió en un vehículo para conducir la materialización de los objetivos políticos que la sociedad presenta en cada momento del tiempo. Y para esto se requiere el cumplimiento de las principales funciones que tiene el Estado, que expanden estos pilares iniciales con los cuales se fue desarrollando la democracia moderna. La primera función del Estado
está vinculada a la asignación. La segunda función está vinculada a la distribución y la tercera función está vinculada a la estabilización. Podemos inferir que el universo de objetivos del Estado han ido evolucionando para incorporar nuevas problemáticas de acuerdo a las complejidades que fueron surgiendo con el correr de los años. La función de asignación implica la provisión eficiente de determinados bienes, conocidos como bienes sociales o bienes públicos, o los que no pueden ser provistos por el sector privado debido a fallas de mercado o al alto costo que tiene poder brindarle a la sociedad estos bienes. La función de distribución implica influir sobre la distribución de la riqueza y del ingreso para adecuarla a lo que la sociedad considera justo o equitativo. Cabe destacar que la palabra justo y equitativo son términos normativos que van a depender de las distintas corrientes de pensamiento que primen en una época, y en general va a haber divergencia en una misma época entre diferentes opiniones. Lo que es justo o equitativo puede variar en el tiempo o puede variar de acuerdo a los sectores que están involucrados. Y la función de estabilización implica que a través de medidas de ingresos y gastos, el sector público puede mantener niveles elevados de empleo, puede garantizar o intentar garantizar la estabilidad de precios y también asegurar una tasa de crecimiento adecuada. ¿Qué quiere decir esto? El Estado puede intervenir en la economía para llegar a obtener objetivos de política económica diferentes al mero arbitraje de las buenas prácticas comerciales. En este caso, el Estado, como un actor que tiene peso específico en el sistema económico, puede interferir generando más empleo, puede generar crecimiento, puede generar estabilidad de precios a través de marcos regulatorios, ingresos y gastos, o también puede ser el causal de desequilibrios a nivel macroeconómico. No es neutral la intervención del Estado, que es necesaria y que, de acuerdo a los objetivos de la sociedad, tiene que ser una realidad constante. De esta manera, la función de asignación está vinculada a la eficiencia en proveer determinados bienes que el mercado no los puede asignar de manera eficiente, y también tiene que ver con la redistribución de la riqueza de acuerdo a criterios consensuados por mayorías parlamentarias, por mayorías democráticas en la sociedad, y también en la estabilización y en la intervención en la economía para lograr diferentes objetivos de política económica. Dentro de la función de asignación, para poder hacerlo de manera eficiente, nosotros podemos pensar en modelos de competencia donde no se dan las condiciones exactas de competencia perfecta y donde se producen fallas de mercado y la provisión de estos bienes no es eficiente. En este caso podemos diferenciar 4 tipos de fallas de mercado. La primera son los bienes públicos, que vamos a definirlos en primera instancia como contraposición de los bienes privados. Entonces, los bienes privados se definen por 2 características principales: la rivalidad en el consumo y la posibilidad de excluir a otros consumidores. Analizando cada punto por separado, la rivalidad en el consumo implica que el bien que es consumido por un individuo no puede ser consumido por otro. Para poner un ejemplo, si un compañero toma una Coca-Cola, el otro compañero no va a poder tomar esa Coca-Cola porque está siendo consumida por el primero. Ahí se produce la rivalidad en el consumo y no pueden 2 personas consumir el mismo bien. Con respecto a la exclusión,
significa que el individuo tiene el control sobre el uso del bien y puede decidir si excluye a otros de su uso. Pasándolo en limpio, existe la posibilidad de restringir el consumo de este bien de acuerdo a criterios normativos o a criterios diferentes a la mera posibilidad concreta de hacerlo. De esta manera, estos dos son los dos conceptos que definen al bien privado, y como contraposición, el bien público se define desde la no rivalidad y la ausencia de exclusión, que son lo que caracterizan al bien público puro, para los cuales la solución de mercado no es eficiente. El bien no se produce o se lo hace en cantidades insuficientes. ¿Por qué decimos que hay una falla de mercado y que el producto puede producirse en escalas ineficientes o dejar de producirse? Porque cuando estamos en presencia de un bien público puro, donde no hay rivalidad, es decir, todas las personas que quieran puedan consumir este bien sin que se genere un costo adicional, y al mismo tiempo hay una imposibilidad de excluir a las personas de este consumo, lo que se va a generar es la imposibilidad de ponerle un precio que todos los consumidores puedan pagar, porque al no poder excluir a las personas del consumo, hay incentivos por parte de los consumidores a no realizar pagos por la producción de este bien. Podemos pensar en un ejemplo clásico que es la seguridad nacional, en donde todas las personas que habitan el suelo argentino son beneficiarios del Servicio de Seguridad Nacional. No se puede excluir a ninguna persona del uso de este bien, y no hay rivalidad, ya que 1, 2, 100 o 45 millones de habitantes están utilizando y haciendo uso de este bien público que es la seguridad nacional. En este caso, el privado no puede proveer el servicio, ya que al no poder excluirlo, no va a tener posibilidades de cobrar el importe necesario para poder solventar los costos que implican la defensa nacional. En el caso de los bienes privados, está claro que se puede definir el precio, ya que se puede excluir a una persona de su consumo, y una forma para poder incluirlo es que abone un precio dado. Así que cuando pensamos en los dos puntos que hacen a los bienes públicos, tenemos que hacernos dos preguntas. Dentro de la primera, y que tiene que ver con la rivalidad, lo que tenemos que preguntarnos es si es posible que este bien sea consumido simultáneamente por muchos agentes. Es decir, si un bien que está siendo producido puede consumirlo exclusivamente una persona o si pueden consumirlo muchas personas. En este caso tenemos que considerar que hay bienes que pueden ser públicos para bajos niveles de consumo y pueden transformarse en bienes privados cuando se produce congestión y ya no se pueden incorporar más personas al consumo del bien, que sería el caso de una autopista o el caso de un aula en el servicio educativo, donde 10 personas pueden tomar una clase, 20 personas pueden tomar una clase, pero llega un momento que se produce una congestión y ya no hay más personas que puedan consumir el servicio educativo porque ya no hay espacio físico para hacerlo. Eso dentro del concepto de rivalidad. Y dentro del concepto de exclusión, la pregunta que tenemos que hacernos es si es posible restringir el consumo por parte del proveedor a las personas que él defina. Es decir, si puede decidir quién consume un bien y quién no lo consume, utilizando diferentes criterios y mecanismos
de diferente naturaleza. En este caso, estamos pensando en las dos preguntas que van a definir el cuadrante que puede, de posibilidades que están vinculados a la exclusión, donde podemos pensar en si es posible excluir a una persona de su consumo o si no es posible, y por el lado del consumo si es rival o es no rival. Así es como tenemos los 4 cuadrantes. El de la derecha abajo es el del bien público puro, donde tenemos un bien donde no es posible restringir su consumo y donde el consumo es no rival. En este caso, como la seguridad nacional, como el alumbrado público, estamos en presencia de un bien público puro. Si nos vamos al cuadrante de arriba, vamos a ver la combinación de bienes donde no es posible restringir su consumo, pero es un consumo rival. Por ejemplo, el servicio de recolección de residuos, donde es un servicio que es rival, porque si se produce la recolección de residuos en una zona, no puede producirse en otra, dado el camión de basura que tiene que pasar y recoger los residuos, pero no es posible excluir en una misma zona, una vez que se ha delimitado el lugar por donde va a pasar el basurero, no es posible restringir el consumo a un hogar u otro hogar. Aunque quisiéramos establecer que en una casa X no se le recoja la basura, la persona que habita esa casa podría dejar la basura en otro cesto y el basurero no tiene posibilidades de diferenciar qué residuo recoger o cuál no recoger. Por lo tanto, no es posible excluirlo. En este caso, la resolución que se brinda es que el Estado sea el que se haga cargo del servicio de recolección de residuos, no necesariamente con una empresa pública, puede ser una empresa privada, pero concesionada, es decir, el Estado es el que recauda los montos para la puesta en funcionamiento del esquema de residuos y los transfiere al sector privado. En este caso, el Estado utiliza el monopolio de la fuerza para obligar a los vecinos, a los ciudadanos de esta localidad, a que todos paguen dentro de sus impuestos el correspondiente del costo de los residuos. Esa es una forma de garantizar la provisión de un bien que de otra manera es altamente probable que no podría realizarse. Podemos tomar el ejemplo de una seguridad privada en un barrio. Hay muchos casos, ejemplos, peleas, discusiones entre vecinos donde un grupo de vecinos paga la seguridad y otras personas no lo pagan, y el hecho de que esta persona no pague la seguridad no permite excluirla del beneficio de tener un sistema de seguridad que esté patrullando el barrio. Si nos vamos al otro extremo, donde encontramos la posibilidad de restringir el consumo, pero no hay rivalidad en el mismo, estamos hablando de bienes públicos que son provistos por privados. Aquí el ejemplo que podemos tomar es el ejemplo de las autopistas, donde, salvo casos de congestión, no existe rivalidad en el consumo, es decir, puede pasar un auto, 2, 10, y no se va a producir rivalidad en el consumo, las pueden consumir todos simultáneamente, y al mismo tiempo puede generarse la restricción a través del cobro de un peaje, poniendo una barrera y evitando que estos vehículos puedan cruzar y hacer uso de la ruta si no pagan el abono del peaje. Con eso, con el dinero recaudado del peaje, se realiza el mantenimiento de la ruta, que es la que permite que puedan circular los autos de la manera más eficiente.
Si no existiera esta situación, el Estado debería hacerse cargo 100% del mantenimiento de las rutas, ya que el sector privado no tendría ninguna posibilidad de afrontar los costos de mantenimiento debido a que no hay incentivos por parte de los conductores de pagar una alícuota por el tránsito en esa ruta. Otra de las fallas de mercado consiste en las externalidades. Las externalidades pueden ser de dos tipos, positivas o negativas, y las externalidades en general consisten en los casos donde las actividades privadas de consumo o de producción tienen efectos directamente sobre otros consumidores o productores que no participan del consumo o de la producción del bien, y estos efectos no se ven reflejados, completamente en el precio del bien. Por ejemplo, la pastera ubicada en Uruguay genera como producto papel y aunque no tiene que ver con el consumo de papel, genera de manera indirecta unos niveles de residuos que afectan directamente a los pobladores de las zonas aledañas, de Gualeguaychú en el caso de la pastera que está en la costa uruguaya o en las mismas ciudades cercanas a Uruguay. Entonces, en este caso, estamos hablando de una externalidad negativa donde se produce un efecto no deseado producto al proceso productivo y que no está directamente vinculado con el consumo del bien. La presencia de externalidades negativas puede justificar una serie de actividades del sector público tendientes a que las empresas internalicen los costos de los efectos externos que generan y podría ser, por ejemplo, mediante un impuesto o regulando la actividad, generando multas en el caso de incumplir con la normativa vigente, de manera de que las empresas tengan que asumir el costo de incorporar plantas potabilizadoras de los residuos que generan. Estos costos que las plantas deben incorporar, por supuesto que son trasladadas al precio y evidencian el valor final del precio. La alternativa a la regulación es el impuesto, donde se le genera también un costo a la empresa y el valor del impuesto después puede destinarse para solventar los gastos de contrarrestar la externalidad negativa que genera este proceso productivo. Entonces, hablamos de externalidades negativas que se producen cuando una actividad productiva genera directamente perjuicios para la sociedad, genera costos que no se internalizan y el sector público puede intervenir con medidas tendientes a que las empresas internalicen los costos de los efectos externos que generan. Y en el caso de las externalidades positivas, estas suceden cuando las actividades productivas generan beneficios directos para la sociedad. En este caso, la intervención estatal puede consistir en subsidiar la actividad. Un ejemplo concreto es la educación, donde el producto final de la educación es la persona con un mayor nivel de instrucción. Ese es el producto final, el servicio final, pero genera una externalidad positiva para la sociedad, ya que una sociedad más educada tiene mayores posibilidades de crecimiento, de desarrollo, de vivir en armonía, y esas son unas externalidades positivas que tiene la educación y que generan que el Estado pueda subsidiarlas para que se generen mayores posibilidades de expandir esta producción. Entonces, estas serían las dos alternativas dentro de las externalidades y donde el Estado puede intervenir para hacer más eficiente el funcionamiento del mercado. Una tercera falla de mercado tiene que ver con el monopolio natural, que se produce cuando aquellas actividades productivas donde el total de los costes de producción
es menor cuando una única empresa produce el total de la producción en vez de que se divida en más de una empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se está pensando en la provisión de un bien concreto para la sociedad, el alto costo que tiene su producción genera la imposibilidad de que varias empresas participen en el mercado. Este sería el caso, por ejemplo, de la provisión de electricidad, donde hay una empresa que es la que ejerce, la que provee el servicio, y la posibilidad de que se instale otra empresa para también proveer electricidad implicaría un nivel de costos tan altos vinculados al tendido eléctrico, a la generación de recursos y de instalación de toda la infraestructura para poder hacerlo, que hace prácticamente inviable esta posibilidad, ya que el precio que tendría que cobrar es mucho más alto para poder hacer frente a este costo. Una vez que la inversión se ha realizado, no hay posibilidades de que otro competidor se pueda insertar en el mercado. Así que estamos hablando de altos costos de capital para la provisión del servicio. Estamos hablando de economías de escala producidas por los grandes volúmenes de producción, y otras barreras a la entrada que no tienen que ser barreras ficticias, es decir, barreras creadas por normativas. Otro ejemplo importante es la provisión del gas. El gas natural tiene un tendido de gasoductos que es elevado, que es extremadamente complejo, caro, y que implicaría que si una empresa quisiera competir con la que hoy está brindando el servicio, tuviera que tener precios astronómicos para poder hacer frente a este nivel de inversión. En este caso, la provisión la genera un único oferente, que es el que se hace cargo del monopolio natural. En estos casos, el Estado tiene que regular el servicio, ya que, como sabemos, cuando estamos en presencia de un monopolio, el precio que cobran o que definen los propietarios de este monopolio va a ser muy superior al precio de competencia perfecta. Cuando hay muchos competidores, ellos compiten entre sí a nivel precios y los van bajando hasta que el precio final de venta al público se acerca o llega, en el caso de competencia perfecta, al costo marginal. En el caso de un monopolio, el precio está por encima del costo marginal, y la cantidad de personas que van a poder acceder a este producto van a ser menos de la cantidad deseada o la cantidad que la sociedad considera que es justa y que necesita para poder vivir en armonía, ¿no? El gas natural, el agua, la electricidad son servicios básicos que se entiende que son estratégicos para la sociedad, y en ese sentido el Estado tiene que garantizarlo, teniendo el monopolio, en este caso del Estado, de la proporción, de la producción del servicio y la provisión del mismo, que en el mismo caso de los bienes públicos, semipúblicos, no necesariamente tienen que estar a cargo del Estado, pero sí la concesión de los mismos y el cobro de los costos asociados generalmente están vinculados al Estado. Por último, nos encontramos con la última falla, que está vinculada a la información asimétrica, que consiste en cuando dos personas que se encuentran en el mercado tienen diferente cantidad de información cada una, es decir, hay asimetría en la información no es pareja. Entonces, la información asimétrica se produce cuando en una relación contractual una de las partes tiene más información que la otra. Y esto genera evidentemente distorsiones en los precios, ya que la percepción de uno
el que compra o el que vende, es diferente a la percepción del otro. Y se pueden generar divergencias en los precios y que no haya un precio único y que no pueda lograr finalizar la transacción debido a esta falla de mercado son las diferencias en la cantidad de información que tiene cada individuo. Podemos hablar de dos tipos de fallas vinculadas a la información asimétrica. El primero es el riesgo moral, donde una de las partes tiene información privada acerca de su conducta, mientras que otros no pueden obtener esta información. Un ejemplo muy común en este sentido es el que se da en el mercado de autos usados, donde el vendedor del auto conoce y tiene toda la información acerca de su automóvil, sabe si se le está a punto de romper una correa, sabe si tuvo un choque, sabe si le falla de alguna manera alguna parte del motor, mientras que el comprador no tiene esta información y hay información que puede ser ocultada por parte del vendedor. En este caso, si no se resuelve el problema de riesgo moral y de información asimétrica, es probable que el comprador ofrezca un precio que sea menor al precio que estaría dispuesto a vender una persona que tiene un auto en buen estado. En ese caso, la persona que tiene un auto en buen estado va a pedir un precio, pero dada la incertidumbre del comprador sobre el estado del vehículo, seguramente el precio va a ser menor al que el vendedor está dispuesto a vender el auto y puede no realizarse la transacción. En este caso, el Estado puede intervenir brindando señales que permitan disminuir la información asimétrica. Un ejemplo podría ser el ITV, la inspección técnico vehicular, que es una señal que, si bien es débil, es mínima a la hora de hacer una transacción de compraventa de vehículos. Nadie compraría, o es difícil que una persona compre un auto que no tenga ITV al precio de un auto que sí tenga el ITV, porque se puede sospechar que si no tiene el ITV no cumple los requisitos mínimos que establece el municipio para poder circular en el distrito. Con respecto a la selección adversa, una de las partes de este sistema contractual no cuenta con toda la información acerca del agente con el que está negociando. ¿Y esto qué significa? Que la persona, cuando va a ofrecer el servicio, no sabe con qué tipo de personas se va a encontrar. Un ejemplo en este sentido es el mercado de seguro, de póliza de seguro, siguiendo en la línea automovilística. Si una empresa tuviera que ofrecer una póliza de seguros, es altamente probable que las personas que quieran adquirir este seguro sean personas que tengan más probabilidades de sufrir accidentes. Si fuera voluntario, las personas que son cuidadosas, responsables o que manejan poco o que utilizan poco el vehículo o que por diferentes causas tienen menos probabilidades de tener un accidente, no contratarían este seguro. Esto llevaría a que el precio de la póliza tenga que ser elevada, ya que se produciría una selección adversa, un sesgo hacia las personas que tienen más probabilidades de chocar. Entonces, para poder afrontar este costo, el precio individual de la póliza tiene que ser más alto. Y de esta manera se excluiría a las personas más prudentes, que también adquirirían una póliza, y también se puede excluir a las personas imprudentes dado el elevado precio que tendría que tener la póliza para poder afrontar estos costos. En este sentido, el Estado interviene obligando a todas las personas a que tengan un seguro de manera tal de garantizar
que las personas con menos probabilidades tengan que pagar el seguro y las personas que tienen más probabilidades de chocar también tengan que pagar el seguro, y de esta manera en el ratio de probabilidades poder obtener un precio que permita brindar el servicio para toda la sociedad. En definitiva, estas son algunas de las razones por las que el Estado tiene que intervenir vinculadas a las fallas de mercado. Como hemos visto, no son las únicas porque ha evolucionado el rol del Estado a diferentes objetivos, tales como la distribución del ingreso o la función de estabilización, de crecimiento económico. En este sentido, hay diferentes teorías que pueden agregar una u otra posición. Las fallas de mercado no tienen discusión sobre la necesidad de intervención del Estado, y estas cuatro son las que definen las fallas de mercado, y hemos visto algunas de las posibilidades de intervención del Estado para solucionar y hacer eficiente las transacciones y la provisión de bienes y servicios que necesita una economía. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.